Bien, estos son documentos. Vamos a saber la historia de un caso insólito que sucede en Ñembucú. Acá pueden ver ustedes que el juez de primera instancia en lo civil, interino, criminal y correccional del menor de esta circunscripción dice judicial de Misiones, este hecho, de un menor que estuvo en la cárcel ahí de Abrancue por más de un mes. Y su hermano mayor también por un tema que la carátula lleva luego acá, dice usurpación de propiedad en Itacora, Mayor Martínez. Famoso caso de 3 coronas, como se le conoce acá en Ñembucú. Vamos a hablar un poco con la gente que está afectada. Por este tema hoy día ya son mayores. Ellos no tienen cédula de identidad, son paraguayos que tuvieron un inconveniente con la justicia en ese momento. Superaron hace 16 años el inconveniente, pero no pueden sacar cédula. Por la burocracia, fíjense, acá hay un certificado de nacimiento. En este caso, el certificado de nacimiento es de Euclides Javier Alarcón Altamirano. Ahí dice, certificado de nacimiento legal. Con esto tendría que ir tranquilamente y sacar identificaciones, pero no pueden. Ahora voy a contar por qué. Acá está el otro documento original. Acá, fíjense, membrete del Ministerio de Justicia y Trabajo, Cristian Ferrer Alarcón. Tampoco tiene documentos, solamente viven gente con partida de nacimiento, pero el sistema es Chimboité. ¿Por qué? Porque no figura en ningún lado, no pueden hacer nada y así viven. Hace 16 años, familiares, en este caso, han hecho todo lo posible para solucionar el tema de estos ciudadanos paraguayos. Acá está el acta de liberación, inclusive del detenido, porque ellos estuvieron detenidos por esta causa. Y acá en Ñembucú es muy famoso 3 coronas, porque hay más de 30 familias viviendo ahí en esa zona, que hasta ahora no se ha podido todavía, por lo menos no hay hasta ahora una solución permanente, pero la gente vive en esos departamentos de Mayor Martínez, en la zona de Mayor Martínez. A ver, vamos a hablar con la gente aquí. Bueno, contame un poquito, Liz es tu nombre, ¿no? Sí. Liz, ¿es verdad, como yo estoy contando, que es tu hermano, estos chicos son tu hermano? Sí, somos hermanos de padres y madres. Y la situación es así como vos estabas diciendo. Hace 16 años que ellos no tienen documento de identidad y por lo tanto ese es el documento de identidad en todos lados te pide. ¿Y andan con certificado nomás? Andan con certificado nomás. E inclusive cuando ellos salen, porque trabajan también, claro, como paraguayos todos trabajamos para sobrevivir. Sí. Trabajan y cuando se va por ahí en el control policial, da su número de cédula a ellos, porque ya que no tienen cédula, ¿verdad? Dan su número de cédula y les salta ahí en el sistema ellos que tienen orden de captura. O sea que tenían antes. Detenidos y Antes tenían cédula. Claro que sí, antes tenían cédula. ¿Tienen número de cédula? Tienen número de cédula. Claro. Inclusive por acá en los documentos se ve eso, está escrito que tienen número de cédula. Pero ¿qué pasa? En el sistema de la justicia ellos figuran como que están purgando todavía, pero tienen orden de captura, que en teoría nunca se fueron no hubo ni juicio ni nada. Nada, no hubo. Ellos se fueron así, le llevaron inclusive de una forma muy violenta, que fue una historia así familiar, para nuestra familia al menos fue muy duro porque le llevaron de una forma muy violenta a ellos y a don Eladio Alarcón también. ¿Tu papá? Mi papá, él estuvo un año. ¿Tu hermano tenía 15 años en ese momento? Mi hermano, ¿Y Cristian Ferrer tenía cómo 15 es que a un chico de 15 años le llevaron a Abrancue? Ya Sí, ves, en aquel tiempo nuestro código no permite eso. de ninguna manera, o sea, aquí en todos los países no se permite eso. Pero él pudo haber accionado contra el Estado por haber ido un mes siendo menor en una cárcel. Totalmente de acuerdo, es que en aquel entonces nosotros tuvimos todo un problema del tema del desalojo, estuvimos en desalojo, era preso y entonces nosotros estábamos atados de manos y porque yo me quedé con mi mamá, con mi hermano, con mis 2 hermanos que son mayores que yo y nos quedamos ahí en el asentamiento y no sabíamos qué hacer, si ir, volver y nos íbamos a visitarle a mi hermano y eso, a mi papá y era todo un tema y mi hermano menor en aquel entonces ya estuvo un mes detenido. Y el otro, que es Euclides, él estuvo 3 estuvieron 3 meses, estuvieron en la penitenciaría, el otro un mes, el menor. El menor un
Salen de ahí y empieza la odisea pierden su identidad prácticamente. Pierden su identidad totalmente, porque según nos dicen ahí en el Palacio de Justicia, nosotros nos fuimos a averiguar, Sí. y según nos dicen es que supuestamente la abogada, que en aquel entonces no recuerdo el nombre de la abogada que ellos tenían, que era de eso de los defensores del... Sí, algo así. de pobre ya eso. Exactamente. Hoy De día son defensores públicos, le dicen. defensores públicos, exactamente. Y ellos tenían, y supuestamente esa abogada, cuando ese mi hermano menor salió, no pasó la orden de que el oficio de libertad, no sé qué, el número de oficio donde él, donde figura que él se fue preso. El tema es que esa abogada no podía luego pasar, porque ¿cómo te va a pasar que un menor de edad se fue a cumplir su pena ahí? ¿Entendés? Claro. O sea, No puede. es todo un lío, porque Sí. no puede ella pasar, que pucha nada, ¿cómo una abogada le va a detener? O sea, le va a pasar un oficio. No pasaron por un juicio ellos, No pasaron no fueron por un condenados. juicio. Solamente fueron 3 meses el mayor en la penitenciaría Brancue y el menor de 15 años en aquel entonces 1 mes. Y de ahí es más queda estigmatizado sin poder sacar documentos. Sin poder sacar documentos. ¿Qué le dice identificaciones? ¿Usted fue a la comisaría ahí las Ah, identificaciones? identificación, sí. Y nos dice que supuestamente tenemos que ir a hablar en la jefatura. Que ya ¿Por qué? hicimos Porque todo, aparece como buscado. Porque aparece con orden de captura. Nosotros, o sea, En 16 años y en todavía no 16 sale. años y no sale todavía. Increíble esto. Sí, y nosotros nos fuimos a la jefatura, inclusive nos fuimos con mi hermano, con la abogada y todo. Y nos fuimos y ahí pone su número de cédula y aparece que tiene orden de captura. O sea que más de una vez le habrán llevado de vuelta por Más de una vez, sí. detenido. El año pasado Euclides Javier sí que tuvo un caso así, se fue, inclusive se fue con el abogado, con su abogado se fue y le dejaron detenido 2 horas porque supuestamente tenía orden de captura. Después le dijeron, no, había sido vos cumpliste, era tu pena. Pero no aparece. Pero esto es más bravo que la cárcel de 3 meses, lo que están pasando. Están siendo condenados hace 16 años sin identidad por una cuestión burocrática, ya eso, porque eso se tenía que solucionar en la justicia. Y burocrático, porque no sé, yo me pongo nomás a pensar, ¿cómo es que vos, tipo, yo te puedo llevar detenido a vos porque acá tenés orden Claro, de el captura? sistema. No, pero al final no, porque había sido cumpliste tu pena, pero ellos no pueden hacer nada para revertir esa situación, ¿entendés? Y para mí es una irregularidad y más de 16 años y nosotros ahora... ¿Fueron asesorados ya ustedes? ¿Asesorados? Por muchísimo, pasamos ¿Y no por pueden muchísimos solucionarle? abogados, sí, nos fuimos, uno de los afectados inclusive se fue con una abogada allá en Misiones, le dijo que, o sea, nos dijeron a nosotros que nos teníamos que ir a buscar el bendito oficio ese que desapareció, ¿verdad? Creo que desapareció. Se fueron ahí y le dijeron que no, porque todos los casos de Ñembucú se remitió acá en el Palacio de Justicia, ahora que hay Palacio de Justicia. Nos fuimos acá en el Palacio de Justicia con la abogada, estuvimos ahí medio día, la misma cosa le dicen, no, porque ese caso fue en Misiones y entonces tiene que estar todo en Misiones, porque ese caso fue ya de hace más de 16 años, Arete y Guaremongo. Pero acá ustedes pueden demandarle, lo que hay que hacer es eso, porque esto es daño y perjuicio. Al final, la justicia que lo detuvieron hace 16 años, tuvieron 2 meses, 1 mes, después le liberan. Sí. Resulta que después de salir de ahí sin juicio, sin nada, ellos no pueden sacar más documentos porque aparecen con antecedente judicial. Antecedente judicial, sí. Qué bárbaro. Sí, y legalmente... dentro de todo es triste la situación porque como te estaba diciendo, ellos ya tienen su familia, ahora la hija mayor de uno de ellos ya tiene 12 años, está por entrar en el colegio y todo un tema, ahora la cédula de identidad es... No, pero es un derecho que tiene tu hermano, los dos, ellos no son condenados, inclusive por una cuestión de historia y trasfondo que hay que ver qué es lo que pasó. No pueden estar ellos sin documentos por esta cuestión, alguien tiene que responder por esto. ¿Tu nombre, señora? Sonia Morales. ¿Vos sos esposa de...? Euclides Alarcón. Y contame, ¿cómo hace que tu marido sin documentos es muy jodido? Y es muy jodido, es muy difícil. Él no puede salir por el centro cuando hay mucho control porque ya le vuelven a agarrar. ¿Él es el mayor o el menor? El mayor de todos. Y, qué bárbaro. No tiene cédula. No tiene hace cédula. 16 años por esta causa. Sí, muchísimo ya procuramos y imposible. Ya recorrimos muchísimos abogados. Nos tienen de aquí para allá. Yo te aseguro que el ministro, ¿qué le dice usted al ministro en este caso, el ministro de Justicia y Trabajo, que está viendo esto? Que el último caso que yo presenté de una chica que no tenía apellido se solucionó enseguida. ¿Usted qué le diría al ministro de Trabajo para que se pueda arreglar este tema? Por favor, nos vean nuestra situación. Por mis hijas que necesitan cédula, por mi marido que necesita su documento. Por el ministro del Interior o a quien corresponda, ¿no? A quien corresponda, que nos ayude. Que nosotros no es imposible. 16 años sin documento. No tuvo condena. No tuvo condena. Estuvo 2 meses por el tema de invasión a una propiedad que al final... Sí.
Página del famoso Tres Coronas. El famoso Contame un Tres poquito, es un edificio monobloc tipo así, ¿no? Sí, es un edificio. Ella es la que más. Eso es Mayor Martínez. El Mayor Martínez. Eso se iba a hacer ¿para qué, Liz? ¿Para qué se iba a hacer ese Tres Coronas? Y sí, o sea, existen muchos rumores de ese. Legalmente nunca supimos para qué era. Yo desconozco, por eso te pregunto, por siendo... Sí, no, y lo que nosotros nos enteramos en aquel entonces cuando nos fuimos ahí por primera vez fue que iba a ser para una fábrica de licor, aceite, no sé, yo de mi... ¿De qué son monobloc edificio? Edificios son, Sí. Y no sé, yo sí lo ¿De cuántos llamativo, pisos? la verdad que no... ¿De cuántos pisos son el edificio? Y 3 pisos, Tres y pisos, tiene sí. 2 sótanos. Son monobloc entonces. Y ahí viven más de 30 familias. Más de 30 familias. Vivimos hace más de 20, 22 años. Un día prometo hacer un documental de eso, pero eso es aparte. ¿Qué vos le decís a las autoridades, Elis, que tus hermanos están condenados hace 16 años sin identidad por un tema menor, que fue un proceso judicial que en su estado incipiente quedó en la nada, porque al final la justicia le liberó, pero ellos quedaron sin poder sacar documentos? O sea, la verdad que nunca le liberaron, porque el tema es que ellos no pueden acceder a muchas cosas. Como te estaba diciendo, la cédula, y yo me ratifico en eso, la cédula de identidad es lo que uno tiene que tener sí o sí, es un derecho de un ciudadano paraguayo, creo, ¿verdad? Y a ellos se les negó, hace 16 años se les negó esa posibilidad para que ellos, inclusive, y es una cosa, yo digo que es una cosa traumática, porque ellos no pueden, cuando hay elecciones generales municipales, ellos no pueden votar. Nada pueden Ese es hacer. un derecho ciudadano también, no pueden votar porque... No pueden trabajar, no pueden hacer no nada. pueden hacer nada, ¿entendés? Y es muy difícil, y yo creo, y... Más todavía que no reciben ninguna condena, sino que fue un proceso judicial, nada más. Acá nuevamente paso el documento para que ustedes vean. Acá empieza la historia. Ahí se puede ver la fecha, inclusive. Este es el caso del menor insólito que fue enviado a una cárcel en lo que se llama ahí Abrancue, en Misiones. Él tenía 15 años, no tenía por qué ir ahí. Menor de edad no puedes mandar a la cárcel de mayores. Y bueno, estos son los documentos. Acá está la resolución, por ejemplo. Resuelve, por ejemplo, acá dice, este sería, fíjese que dice, el levantamiento de la prisión preventiva decretado el 20 de marzo del 2000. Acá ya se ve que se levantó la medida y se le da una medida alternativa. Pero sin embargo ellos figuran todavía como condenados que están buscados por la policía. Escándalo esto también. Ojalá que se pueda solucionar el caso de estos señores Clide Javier Alarcón Altamirano y por supuesto acá ustedes pueden ver Cristian Ferrer Alarcón. Es sus partidas de nacimiento legales. Acá. Pero que no se puede hacer. Esperemos que la justicia a quien corresponda se pueda hacer cargo de este tema y se pueda, ya que estos ciudadanos están libres ya de la justicia, pero en el sistema figura, así es, ¿no? En el sistema figura que son todavía que están... Así mismo es. Y es la situación que nosotros pedimos que se solucione de alguna manera, porque nosotros ya eliminamos todas las instancias posibles que están a nuestro alcance y ahora esta es la última opción que teníamos, ¿verdad? Hacer público. Y hacer público. Y porque hicimos todo lo que pudimos hacer hasta el momento, ya hicimos todo, vimos abogados, muchos abogados, por cierto. Y, en fin, muchísimas cosas ya hicimos y muchísimos pasos, procesos, pero no se pudo lograr nunca nada. Y yo creo que ahora es el momento de que las autoridades correspondientes nos ayuden para resolver. Pues yo creo que ellos con un solo dedito pueden eliminar esta situación. Es y para insólito. que este ciudadano, Euclides Javier y Cristian Ferrer, puedan tener su documento de identidad, porque es injusto, estamos en un país libre y ellos no tienen cédula de identidad. Y ya superaron su etapa judicial. Claro, ya superaron su etapa judicial y ellos se quedaron sin documento. Supongo que usted tiene hijos, ¿no? Sí, 3 tenemos. Y hasta para ellos debe ser Muy traumático. Difícil, sí, muy difícil, muy difícil. Muy bien. Es el caso entonces de Pilar Yenbucú, para que ustedes sepan a ver qué podemos hacer con estos ciudadanos que están siendo víctimas para mí de una burocracia. Acá alguien se está lavando la mano en el caso del menor, por ejemplo. El menor no puede tener antecedente penal, siendo que 15 años tenía en ese momento. Y fíjese la carátula que tiene. La carátula es de justamente usurpación. Ni siquiera digamos un crimen o una cosa así, delito grave que se haya hecho. Pero sin embargo, él 15 años ya fue enviado a la cárcel. Y desde ahí quedó con esa
con ese problema de no poder sacar su documento.